¿Qué tal a todos? Buenas noches, bienvenidos a otra noche de Open Minds. Espero que estén cómodos y disfrutando de su cruzando. Seguimos en la serie de misterios. Dentro de la serie de misterios, hoy nos toca ver los mapas antiguos. ¿Y por qué es tan importante esto y por qué es un misterio? Si ustedes recuerdan bien, Cristóbal Colón en el año de 1492 descubre América. Y hasta ese entonces supuestamente no habían mapas que tuvieran mayor alcance a aquello de África, Asia o Europa. Sin embargo, hay un mapa que es de Henricus Martellus, que se cree que fue del año entre 1489 y 1491, en donde él tenía un mapa acá, pero vemos esta parte de aquí de Asia y vemos que tiene como que un extremo un poquito más, mucho más grande, ¿no? Porque obviamente hoy en día sí no es Asia. Como que diciendo hay un pedazo así como que fuera América. Entonces, Colón se cree, las hipótesis es de que él conocía este tipo de mapas, porque no solo era este mapa de Henrico, sino que habían otros también, donde hasta se ven unos pedazos de Brasil nada más, de las orillas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que otras civilizaciones sí llegaron ahí antes, ahí vamos a explicar qué otras. Entonces, obviamente Colón quería encontrar otro camino para llegar a las Indias sin necesidad de pasar por Inglaterra, porque vivían en constante guerra, igual que con los moros. Entonces, en este caso era mejor poder encontrar una ruta más confiable y poder llegar hacia ahí. Pero es interesante porque ya existían mapas con esos datos. ¿Y cómo lo sabemos? Pues hay evidencias hoy en día de que no solo Colón fue uno de los que llegó a América, sino que hubieron otros primeros colonizadores, entre esos los vikingos, que se han encontrado en barcas, como barquitos de ellos en las partes de Norteamérica. Entonces se cree que por ahí como que sí existieron mapas de mayor alcance antes, pero se creen o se escondieron o los tomaron como ficticios o se quemaron en la biblioteca de Alejandría, un montón de cosas. Entonces aquí hay una confusión. ¿Por qué es todo este misterio? Y es porque, por ejemplo, si ustedes van a ver uno de los mapas de hace menos de 300 años, van a encontrar que cuando ya se había descubierto América, a California se le ponía como una isla. O sea, no es como hoy en día que está pegado hacia Estados Unidos, sino que realmente era una isla aparte de Estados Unidos. Y así eran un montón de atlas que vendían por toda Europa, siempre ponían a California como isla. Pero ¿por qué era eso? Si en ese momento ya había gente viviendo en América. Entonces uno diría, bueno, entonces tal vez en ese entonces todavía había un pedazo de agua y era una isla y todo eso, pero no. Es todo por este libro. Este es un libro viejo, todavía mucho antes de que Hernán Cortés, porque fue Hernán Cortés el que logró llegar hacia la península de Baja California y California. Y este libro en sí se llama Las Sergas de Esplandian. Y este libro habla de un lugar fantasioso que se llama California. Es más, por este libro es que se llama California, se llama California. Porque en ese lugar supuestamente existía el clima perfecto, mujeres hermosas y todo eso. Pero esto es un libro de una novela de fantasía, no es un libro real. Tanto así que Hernán Cortés pensó que lo iba a encontrar y por eso se puso a buscar California por todo México. Y cuando por fin logró llegar a la parte de donde ya no es isla, por así decirlo, sino que ya está conectada a Estados Unidos, hicieron una cartografía o hicieron un mapa donde ya explicaban que realmente no es isla, sino más bien es una península, ¿verdad? Entonces es súper interesante esta historia, pero aquí se pone raro, porque luego llega este Fray Antonio de la Ascensión, que él no era ni cartógrafo, ni hacía mapas, no era, lo único que era un fray, o sea, de la Iglesia Católica, y un día se dieron cuenta que los ingleses estaban entrando mucho más allá de donde era el territorio de los españoles. Entonces estábamos hablando de que los ingleses iban cada vez abarcando más pedazos de Norteamérica e iban bajando. Y eso no les interesaba a los españoles. Ellos necesitaban, como tenían este pedazo de México, necesitaban volver a buscar estos lugares y, como por así decirlo, no solo llegar a trazarlos en un mapa, sino que también tener ellos como poner su bandera, ¿me entienden? Entonces, este fray se encargó de eso.
se fue y de una vez dedujo, aquí sigue siendo una isla, y también tenía la misma cosmovisión del libro que leyó Hernán Cortés. Entonces él también pensaba que era una isla como tal. Pero había gente que le decía que no es así, que no es correcto, ¿verdad? Pero él estaba en su terquedad de que sí era así, y se puso a mandar cartas del nuevo mapa de América, donde aparecía California como una isla. Y lo hacía cada ratito, mandaba carta tras carta, tras carta, tras carta, hasta que un día unos piratas atacaron un barco, y estos piratas eran unos piratas holandeses. Cuando atacan ese barco, se dan cuenta que andan llevando una de las cartas de este fray, y ven el mapa y dicen, esto nunca lo había visto. Y como eran holandeses, obviamente ellos no habían conquistado una gran parte de América. Entonces, creo que ni siquiera conquistaron un pedazo, ningún territorio. Y cuando vieron este mapa dijeron, mira, al parecer California es una isla y nosotros estábamos mal. Entonces eso llega a Holanda, y en Holanda imprimen un mapa. El Atlas de Holanda empiezan a imprimirlo con California separado. Pero los holandeses tenían alta estima en esa época. Y digamos, es como hoy, digamos, Guatemala tiene estima a la Real Academia Española. Entonces, si la Real Academia Española dice que hay un cambio, entonces todos nos ajustamos a la Real Academia Española. Entonces, los holandeses vinieron y dijeron, bueno, si California ya lo pusimos como un atlas, todos los demás europeos dijeron, no, pero si los holandeses lo pusieron es por algo. Inglaterra, España, Alemania, Italia, todos empezaron a poner California como una isla cuando ya sabían que no lo era. Y así pasó por más de 200 años. Ellos estuvieron, bueno, es lo que les estaba contando, llegó a Reino Unido y se fue por todos los lugares. Y por más de 200 años estuvieron poniendo que era una isla, hasta que por fin lo corrigieron porque ya llegaron a vivir gente ahí y dijeron, no, definitivamente no es una isla. Entonces, digamos que era como el fake news de esa época, y alguien lo tuiteó y lo retuitearon por todos lados ese fake news. Y es interesante porque a veces creemos que porque sea viejo no quiere decir que sea correcto. Y todo fue inspirado por un libro de fantasía y por alguien que era terco, pero tenía como un grado de poder dentro de la iglesia, y que al final los piratas holandeses y cómo se regó eso, hizo que toda la gente llegara a pensar en eso. La pregunta aquí es, porque esta es una historia interesante, es graciosa, pero ¿a dónde voy con esto? Y la pregunta aquí ¿es posible que sigan habiendo confusiones en nuestros tiempos? Como en este caso de este mapa. Miremos el mapa de las Naciones Unidas. El mapa de las Naciones Unidas no es un mapa normal, por así decirlo. Todos los mapas y todos los atlas se representan con un mundo redondo, ¿no? ¿Por qué el mapa de las Naciones Unidas se representará como un disco, como que fuera tierra plana? Entonces, por ahí hay ideas de que realmente hay una gran conspiración y que nosotros realmente no vivimos en una tierra redonda, sino más bien en una tierra plana. Entonces esto se llama el surgimiento del terraplanismo nuevamente, porque esto ya había existido. Y se cree que el mapa de la tierra plana debería de ser así, donde nosotros tenemos un cuadrado de 4 puntas donde hay un ángel en cada punta. ¿Por qué? Porque en la Biblia lo describe, que están en cada uno, en cada punto cardinal, y en medio hay un disco donde está el mapa geográfico que nosotros conocemos, con la Antártida alrededor como una base donde no se pueden salir los mares ni los vientos, y aquí están el sol y la luna que dan vueltas, uno alumbrando de día y la otra que reflejando al sol en el lugar de noche, siempre con el mismo sentido de la tierra redonda, solo que desde el punto de vista de un disco donde lo que gira es lo que está arriba y no lo que está abajo. Entonces aquí lo tenemos más de cerca, solo para que vean cómo se ve el polo norte. Esta es supuestamente la estrella polar, tenemos el sol y la luna. Lo interesante de todo esto es de que, qué raro, porque supuestamente teníamos fotos, tenemos satélite, tenemos un montón de cosas. ¿Por qué volvemos a retomar este tema si supuestamente esto ya era el pasado? Resulta ser que a partir del año 2018, esta es una estadística de cuánta gente está empezando nuevamente a creer en la Tierra plana. O sea, de repente, pasamos varias décadas creyendo en la Tierra redonda y de repente vuelve a resurgir esto, y cada vez más gente lo empieza a creer. Es más,
Aquí lo podemos ver por rango de edades. En estos rangos de edades podemos notar que antes la gente mayor de 55 años, el 94% creía que la Tierra era redonda. Después va a un 85%, 82, 76, 66% de la población joven hoy en día solo cree que la Tierra es redonda. ¿Qué quiere decir? Que nos queda un 44%, casi la mitad de la gente en Estados Unidos está pensando que la Tierra es plana. Entonces, ¿qué está sucediendo y por qué de repente toda la gente está empezando a creer en eso? Entonces, recordemos un poco. Dice que en el inicio, cuando Dios separa las aguas y crea el mundo y etcétera, y eso no solo fue en la religión cristiana o judeocristiana, sino que en todas las religiones del mundo se creía el mismo concepto de un domo con la tierra así redonda, donde tenemos la parte del hielo, supuestamente la Antártida, que cubre los mares para que no se salgan, ¿no? Entonces, estas son varias de las religiones del mundo que creían en eso. Tenemos aquí el mapa de los egipcios, todo plano, el mapa de una religión que se llama Norse, tenemos de los hinduistas, tenemos de los mayas, tenemos de los incas, una tribu navajo, de los griegos y de los hebreos. Todos estos son domos, como donde ponían antes a la bailarina a bailar y todo eso, y supuestamente esa era la creencia de la forma del planeta. Pero hay gente que también dice que todo es por un tema de adoración solar. Ustedes saben que yo he repetido muchas veces el tema de la adoración solar y el romanismo, y qué casualidad que de repente todo cambia a un heliocentrismo, donde poner al centro el sol. Entonces uno diría, bueno, entonces tal vez sí es cierto, porque si quieren que adoremos al sol, entonces haría sentido que quieran que nosotros creamos una tierra redonda para poner nosotros en el centro al sol. Y no solo eso, sino que si nosotros miramos los demás planetas del sistema solar, tienen nombres de dioses romanos. Podemos ver a Marte, Mercurio, Neptuno, Plutón, Saturno, Urano y Venus, todos son dioses romanos. Entonces uno diría, bueno, entonces tal vez sí nos quieren engañar, hay una mega conspiración. Las Naciones Unidas ya nos han dicho que ¿cómo se llama? El mapa es un disco prácticamente. Entonces, por ahí podría venir. Veamos un video para ver si realmente es o no es cierto. No sé si os habéis enterado de esto, pero por internet circula un montón de peña que piensa que la redondez de nuestro planeta es una mentira, que todas las fotos que tenemos de nuestro planeta son falsas y que la forma redonda que aparece en libros y en medios de comunicación es puro adoctrinamiento. Que existe una conspiración a escala mundial en la que están metidos políticos, empresarios, geógrafos, geofísicos, agencias espaciales, astrofísicos. Una conspiración que invierte miles de millones de dólares para cegarnos, para ocultarnos la verdadera forma de la Tierra porque... ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros de caminos, madre mía. Porque esta gente en realidad piensa que la Tierra es plana. Plana. Plana dicen. Vaya idiotas. O tal vez no. ¿Sabéis? Es muy fácil dejarse llevar por los prejuicios. Es muy fácil reírse de alguien cuando tiene unas ideas muy distintas a las tuyas. Por ejemplo, a la Iglesia Católica no le tembló la mano cuando encerró de por vida a Galileo por mostrar que la manera que teníamos de entender el universo se estaba resquebrajando. Y por eso mismo se inventó la ciencia, para que los prejuicios no nos dominaran, para que fueran las pruebas, las evidencias, la naturaleza misma, la que nos dijera esto está bien, esto está mal. Así que como buenos científicos y escépticos que somos en este canal, no nos reímos de nadie a primeras. Estamos abiertos a discutir nuevas ideas por locas que parezcan. Os recuerdo que el mundo moderno es como es porque los científicos han considerado ideas cada vez más y más antiintuitivas. Eso sí, siempre con mucho rigor, sospechando con el ojo encima y aceptando que no somos nosotros los que deciden qué es correcto y qué no. Lo hacen los experimentos y las observaciones. Es la naturaleza quien decide lo que está bien y lo que está mal. Dicho esto, discutamos como científicos el modelo de la Tierra plana. Empecemos por la ortodoxia. ¿Cómo sabemos que la Tierra es esférica? ¿Qué? Mucho reírse, pero ¿sabríais decirme alguna razón? Bueno, aquí van unas cuantas. Primero, sabemos de muchos exploradores que le han dado la vuelta al mundo, lo que sugiere una forma ovalada. Segundo,
las zonas horarias. Mientras en una parte del mundo es de día, en otra es de noche, y las zonas iluminadas cuadran con que la Tierra sea esférica. Tercero, los movimientos del Sol, la Luna y los planetas pueden ser perfectamente explicados suponiendo la estructura del sistema solar, con Tierra redonda incluida. Cuarto, el horizonte. Puedes ver edificios y barcos cortados detrás del horizonte, lo que sugiere la existencia de curvatura. Y 5. El señor Eratóstenes se percató que mientras en una ciudad los edificios no proyectaban sombras, en el mismo momento en otra sí lo hacían, lo que también sugiere que la Tierra tiene una curvatura. Los movimientos celestes, el horizonte, las sombras, todas estas son observaciones que tenemos del mundo. Para entender estas observaciones, tengo un modelo, que en nuestro caso es el modelo del sistema solar y la Tierra esférica. Es decir, que si supongo que la Tierra es una esfera, entonces puedo explicar a la vez todas estas observaciones. Es como si la naturaleza me estuviera diciendo, vas guay. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que existe otro modelo que también puede explicar todas estas observaciones? Atentos. Esta es la famosa Tierra plana. Y no es como un mapa. Es un disco estático en cuyo centro está el Polo Norte y cuyo borde es la Antártida. No sería un continente, sino un anillo de hielo impenetrable. Estructurando la Tierra de esta manera, la circunnavegación es posible. En este modelo el Sol y la Luna no estarían tan lejos, sino que flotarían por encima del plano tan solo a unos kilómetros. El Sol funcionaría como una especie de foco que proyectaría sobre el plano la forma perfecta como para que las zonas horarias ocurrieran. Y, por otro lado, él y la Luna describirían una serie de órbitas algo enrevesadas para que las observaciones encajen bien con el modelo. Además, al estar el Sol muy cerca, las sombras de Eratóstenes pueden ser explicadas sin la necesidad de curvatura. Y el tema del horizonte es toda una batalla campal en Internet. Que si unos dicen que han subido una cámara a tropecientos metros de altura y que no se ve la curvatura, que si los otros no se fían ni un pelo de que estén tan arriba, que si los otros toman fotos de los ocultamientos tras el horizonte, que si los otros dicen que es todo un efecto de refracción, lo que es un argumento muy de mierda. En fin, que salvo polémicas, podéis ver que tenemos dos modelos muy distintos que son capaces de explicar las mismas observaciones. Sí, es cierto que el modelo de la Tierra plana es mucho más complicado y artificioso que el de la Tierra esférica. Pero que una teoría sea artificiosa no quiere decir que no sea cierta. Y lo cierto es que los terraplanistas suelen traer a la mesa más argumentos bastante convincentes. Primero, imagínate que coges un vuelo de Madrid a Nueva York. Si la Tierra realmente fuera una esfera en rotación, este viaje sería corto, pues mientras vuelas, Nueva York se acerca a ti debido a la rotación. Y ocurriría lo contrario en el viaje de regreso. Al rotar la Tierra, Madrid se alejaría de ti, por lo que necesitas algo más de tiempo en llegar. Cada viaje, por tanto, tendría duraciones muy distintas. Sin embargo, si miras cuánto duran estos vuelos, ves que apenas cambian. ¿Quiere decir esto que la Tierra en realidad no rota? Segundo, nos dicen que la Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad vertiginosa. Y a la vez nos dicen que el Sol se mueve por el universo a una velocidad aún más vertiginosa. Así que la pregunta es, ¿por qué nuestra imagen del universo no ha cambiado en 3000 años de historia humana? ¿Por qué seguimos viendo las mismas constelaciones? Tercero, mucha gente ha intentado ver cómo es una estrella desde su casa con un telescopio y se han encontrado unas estructuras chisporroteantes, nada parecido a las bolas de gas como son el Sol. ¿Quiere decir eso que la NASA nos está mintiendo? Cuarto, si en su rotación alrededor del Sol nada distingue al polo norte del polo sur, es decir, que ambos reciben la misma luz a lo largo de un año, entonces, ¿por qué son tan distintos? ¿Por qué el polo norte tiene una temperatura media superior al polo sur? ¿Esto no es una contradicción? Y 5. Os estaréis preguntando, ¿y cómo funciona esto de la gravedad en la Tierra plana? Bueno, he estado leyendo todo tipo de estupideces, pero he encontrado un modelo especialmente ingenioso, que todo el plano está acelerando hacia arriba. Igual que un coche cuando arranca te pega al asiento, el disco acelerando hacia arriba te pegaría al suelo. Porque claro, la idea de la gravedad de Newton es falsa. Nunca se ha medido que dos cuerpos por tener masas se atraigan entre sí, ¿verdad? Entonces, ¿es real la conspiración sin sentido para ocultar la forma de la Tierra? ¿Hemos sido manipulados? Pues claro que no, melones. Si esto no es un debate científico es porque lleva siglos resuelto. Estos 5 argumentos hacen aguas por todas partes. Pero no voy a ser yo quien os diga por qué. Eso va a ser cosa vuestra. Así que, sin más dilación, aquí va la solución al reto de la Tierra plana. En primer lugar, si realmente la Tierra es una esfera que rota, ¿por qué los viajes de este a oeste duran prácticamente lo mismo que los de este a oeste? ¿No quiere decir eso que la Tierra está parada? Por supuesto que no. Lo que pasa es que los aviones y todo lo demás giramos con la Tierra.
Antes del viaje, el avión se mueve con la Tierra a la misma velocidad, una velocidad muy alta. Al despegar, se seguirá moviendo a esa velocidad, solo que un poquito más o un poquito menos gracias al impulso de los motores, lo que le permite moverse respecto a la Tierra. La gravedad hace el resto curvando la trayectoria del vuelo. En definitiva, que al girar con la Tierra, su rotación no le afecta, a excepción de un poquito de fuerza de Coriolis y el tema de las corrientes de aire. Un error que muchos habéis cometido, que es solo la atmósfera la que gira con la Tierra. No, eso no arregla nada. La Tierra, la atmósfera y el avión todos giran de manera solidaria. Nadie se escapa de la inercia. Segundo, ¿por qué las constelaciones siguen siendo las mismas si nos movemos a una velocidad vertiginosa por el universo? Porque las constelaciones se mueven con nosotros. Las constelaciones son las estrellas que están en nuestro vecindario de la galaxia. Nosotros y esas estrellas giramos juntos en torno a la galaxia. A la vez, la propia galaxia se mueve por el universo, con nosotros y esas estrellas dentro. Así de fácil. A esto se le suma que las estrellas están muy lejos, por lo que los movimientos individuales son muy difíciles de detectar, aunque no imposibles. Muchos me habéis respondido solamente con esto, que las constelaciones no cambian porque las distancias en el universo son enormes, cosa que es incompleta. Si coges la velocidad con la que la Tierra se mueve por el cosmos, que te la da el fondo de microondas, y te haces algunos cálculos, puedes ver que las estrellas más cercanas te deberían haber cambiado mucho si estuvieran quietas respecto a nosotros. El argumento correcto es decir que las estrellas están muy lejos y que además se mueven contigo más o menos a la misma velocidad, por eso los cambios no son muy grandes. Tercero, mucha gente desde su casa ha visto que las estrellas son estructuras chisporroteantes nada parecidas a lo que es el Sol. ¿Quiere decir esto que la NASA nos miente? No, ese aspecto turbulento es culpa de la atmósfera. ¿No veis que es como si estuviéramos mirando a través de un líquido? Si se te ocurre mirar en una mala noche, la luz de los astros se verá refractada en la densa atmósfera de la Tierra, cambiando los colores y distorsionando la imagen. Pero eso no es lo peor que está pasando aquí. Hasta que no hablé con Ricardo de Astroblog, no me di cuenta de que algo muy grave se estaba tomando en cuenta aquí. Oye, Ricardo, ¿nos lo cuentas? Por supuesto, José Luis, yo feliz te cuento. Lo que sucede, como bien tú mencionas, es que la atmósfera produce un efecto que se llama refracción y eso hace que las estrellas titilen. Eso es algo que podemos ver a simple vista y cuando la atmósfera está muy mala, nosotros podemos incluso ver diferencias de colores, sobre todo hacia el horizonte, donde hay más atmósfera. Pero lo que está ocurriendo en esta imagen no es solamente eso, sino que lo que vemos es que está completamente fuera de foco. Podemos ver claramente que al centro de esta imagen hay un pequeño círculo. Eso se conoce como el secundario de un telescopio tipo Newton. Este es un claro ejemplo de cómo se ve una estrella completamente desenfocada por un telescopio newtoniano. Lo otro que quería agregar es que cuando uno mira estrellas por telescopio, uno va a ver un punto de luz, a veces con diferentes colores, porque están demasiado lejos. Solamente con los telescopios más grandes que hay en el planeta hemos sido capaces de resolver algunas superficies de estrellas, sobre todo de gigantes rojas, que son estrellas muy pero muy grandes, pero no vemos detalles, solamente alcanzamos a ver un disco. Eso es lo que ocurre con las estrellas porque están muy lejos. De hecho, cuando uno mira por telescopio, uno no mira estrellas, uno mira cúmulos, uno mira planetas, uno mira galaxias, uno mira nebulosas. Uno no mira en general estrellas. Es mucho más interesante mirar objetos más grandes. Cuarto, si el Polo Norte y el Polo Sur reciben la misma cantidad de luz a lo largo de un año, entonces ¿por qué sus ecosistemas son tan distintos? ¿Por qué el Polo Norte tiene una temperatura superior que el Polo Sur? Bueno, porque la temperatura que tenga un lugar de la Tierra no depende solamente de la cantidad de luz que reciba. Os recuerdo que el planeta está lleno de una cosa llamada agua, una sustancia que le da por moverse por todas partes, transfiriendo calor por todo el mundo. A esto lo llamamos convección. Pues bien, resulta que el Polo Norte es un trozo muy grande de hielo flotando en el océano Ártico, lo que permite que las templadas aguas de todo el mundo se deslicen debajo de él, aumentando su temperatura a unos grados. El Polo Sur no corre la misma suerte. Esto es porque la Antártida es un continente. Debajo de todo ese hielo hay tierra sólida, tierra que no deja pasar el agua, no permite que fluya por debajo y aumente su temperatura. Sí, sin convección, el Polo Sur está más frío. A esto también se le tiene que sumar que la Antártida está a una altura al nivel del mar muy alta, unos 4.000 metros. Pero esta es la respuesta elaborada. La verdad es que solo esperaba que me dijerais que la cantidad de luz no es el único factor importante aquí. Dentro de la Tierra ocurren un montón de procesos que pueden hacer esto mucho más complicado. Por otro lado, muchos habéis cometido un error grave. Me habéis dicho que el Polo Norte es más cálido porque el eje de rotación de la Tierra está inclinado y le llega más luz a un polo que al otro. No,
Tal vez en esta época del año sea así, pero 6 meses después es el otro polo el que se beneficia. Por eso tenemos estaciones, porque la inclinación de la Tierra tarda miles de años en cambiar. Por otro lado, algunos me habéis respondido que esta diferencia es debida a que el agua absorbe más calor por radiación que la Tierra. Y dado que la Antártida es un continente hecho de tierra, pues la temperatura del Polo Norte es mayor. No he encontrado en ningún sitio datos sobre esta diferencia de absorciones, pero si es cierta, creo que no es nada relevante, porque la superficie de la Antártida no es tierra, es hielo, así que absorbe la misma energía que el Polo Norte. Y 5. ¿Es posible que la gravedad sea un timo y que realmente nos peguemos al suelo porque el plano terrestre acelera hacia arriba? Tampoco. Por el mero hecho de que la gravedad en cada punto de la Tierra es distinto. Estos cambios realmente no son pequeños. Pueden ser de hasta un 1%. Si realmente la Tierra fuera un plano que acelera hacia arriba, entonces deberíamos medir exactamente la misma gravedad en todas partes. ¿Y sobre que nunca se ha medido que dos cuerpos se atraigan entre sí? ¿Cómo que no? ¿Y el experimento Cavendish? El experimento Cavendish se lleva ejecutando desde hace 200 años de maneras muy distintas, pero la idea es detectar el giro de una barra debido a que sus extremos son atraídos gravitacionalmente por unas masas. Y este no es el único experimento que puede sentir la gravedad. Hay experimentos muy ingeniosos capaces de medirla. No sé si les quedó alguna duda. ya después nos poníamos a hablar más temas de física, pero eso es lo malo, porque si nosotros nos ponemos a indagar más sobre estos temas, hay cosas que nosotros a veces ni siquiera lo recibimos en el colegio. O sea, que nosotros llegamos a recibir una física básica, por eso se llama fundamental, es lo básico que nosotros vamos a llegar a recibir, pero hay muchas cosas todavía más complejas y más profundas que se pueden explicar, porque si no se pudieran explicar, no construiríamos edificios, no construiríamos un montón de cosas que son obras de la ingeniería y que son impresionantes. Y eso es gracias a todo esto que hemos encontrado dentro de la física. O sea, ni siquiera se hubiera podido construir una bomba nuclear. Entonces, ¿qué quiere decir? Y todos los argumentos que él presentó son súper interesantes, porque no quiere decir que los argumentos que se hayan presentado con una tierra plana sean inválidos. Realmente son válidos, y esos eran los argumentos que se tenían en aquel entonces. Era lo que se podía ver, era tangible. O sea, podían realmente decir, se podía medir, por así decirlo. Pero ya cuando nosotros empezamos a avanzar en la tecnología y a entender mejor nuestro sistema, empezamos a darnos cuenta que realmente hay cosas que no los estábamos tomando en consideración, y eso es lo que nos permite ahora entender un mejor panorama de lo que es el mundo, que es redondo realmente, y que esto se va a poder explicar con todos estos pruebas. Más que todo, sobre todo el de la gravedad, que es uno de los que más me llama la atención, porque la gravedad es algo que no se puede crear hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Y hay un experimento que es el de masas, el que él estaba mencionando anteriormente. Y este es de que tú pones unas masas mucho mayores con unas más pequeñas, y esas, mientras se mueve la masa grande, la pequeña la trae. Entonces nosotros, como estamos en un universo de masas grandes, como el Sol y otros planetas, por ejemplo, ustedes averigüen la gravedad de Júpiter y todo lo que realmente hace Júpiter por el sistema solar. Si mañana destruyeran Júpiter, el mundo deja de existir. ¿Por qué? Porque hay un anillo de meteoritos que está alrededor del sistema solar, y esos están entrando a cada ratito al sistema solar. Y adivinen quién los atrae para destruirlos: Júpiter. Por ser un planeta tan grande, su gravedad hace que estos meteoritos choquen con él y no lleguen a la Tierra. Y los pocos que llegan a la Tierra los agarra la Luna. Entonces imagínense quién. Es una obra maestra que el sistema solar esté casi que diseñado solo para que exista vida en la Tierra. Entonces ahí es cuando uno dice, qué interesante, eso no lo veía venir. Y solo para que vean un ejemplo tan sencillo como estas carreras de NASCAR. O sea, a mayor velocidad de unos objetos mucho más grandes de lo que son ellos, los pudo mover a esas personas, haciendo ese mismo experimento de masas. Eso mismo sucede allá afuera, pero uno diría, pero si no hay gravedad. Sí, pero hay algo que se llama materia oscura y antimateria, que son temas complejos, pero que ayuda a ver que realmente el universo está sostenido por algo. Y hasta Albert Einstein una vez lo dijo, que decía que
Si realmente existe Dios, es alguien elegante y ordenado, porque lo tiene todo en su punto. Porque el universo no es un lugar desordenado. Todo punto tiene que ir en su lugar, y con esta tierra esférica lo único que se puede explicar eso. Con una tierra plana no se puede explicar eso. Es más, quedan muchos más interrogantes de las que nosotros nos podemos plantear. Y con una tierra esférica podemos responder un montón de cosas. La otra cosa que también tiene la gravedad es la antigravedad. O sea, otra cosa para poder demostrar la gravedad es que existe su antítesis, por así decirlo. Y ustedes pueden hacer este recorrido, lo pueden hacer como turismo de ejercicio, pero esta gente que se está entrenando para ser pilotos, ya sea de astronautas o de pilotos de la Fuerza Aérea, tienen que vivir estas circunstancias donde ellos entran en gravedad cero y aprenden, y hay videos de eso, pues. O sea, la gente lo puede hacer, hasta hay videos de musicales donde las personas entran en esta gravedad cero, y ahí es donde uno se da cuenta, si realmente hay una antigravedad es porque existe la gravedad. Pero la Biblia dice, ya lo vimos con pruebas científicas, pero dice, hay varios versículos que llaman la atención, porque digamos Salmo 67:7 dice, bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Como que diciendo, hay términos, hay límites. Solo podría ser tal vez en una tierra plana, como lo vimos antes. En Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Daniel 4:11 dice, crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. ¿Cómo es posible que tú puedes ver todos los confines de la tierra? A menos que sea plana, no redonda. Y hay otra en Apocalipsis 7 que menciona, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces es que la Biblia nos está intentando decir que es plano todo esto, que es un cuadrado donde hay 4 ángeles sosteniendo todo, como lo vimos en el mapa anterior. Y no, lo que se refiere a los 4 puntos se refiere a como los 4 puntos de una brújula. Tenemos el norte, el sur, el este y el oeste. Eso nosotros lo podemos evidenciar, y también es un símbolo. El hecho de los 4 ángeles en los 4 puntos es porque si tú estás entre los 4 puntos es que rodea todo. Ese símbolo representa que es con todo, no es literalmente 4. Y no es la primera vez que nos topamos en la Biblia con algo que sea simbólico, sino que también lo hemos visto en las profecías y lo hemos visto en las parábolas. No necesariamente tiene que ser literal. Esto prácticamente es lo que representa una brújula. ¿Qué quiere decir? Que se puede ver desde todo, y obviamente Dios, que es mucho más grande que nuestro planeta, puede ver todo. Pero sí hay algo que es bien interesante en la Biblia. Dice, ¿qué dice la Biblia en Job 26:7? Dice, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Interesante. Para empezar, no te dice que hay un domo, no dice que sea plano, te está diciendo que hay algo que está colgando. Y eso es interesante porque en la teoría de cuerdas, en la teoría de la relatividad y en todos esos experimentos de la física que se han hecho, y con lo que les estaba comentando de la materia y la antimateria, todo está sostenido de alguna forma, como poner las bolas en un árbol de Navidad. Todo se cuelga y todo tiene un orden. Igual es el universo. Todo está sostenido de alguna forma, que Dios lo logró hacer de esa forma, y que hasta el día de hoy tenemos teorías, no hemos podido explicar porque son cosas muy macro que nosotros no podemos explicar. Sin embargo, está el acelerador de partículas en Ginebra, que digamos que queremos explicar lo macro con lo micro, y se pueden sacar algunas teorías interesantes. No quiere decir que todo eso vaya a ser idéntico, donde ellos han estado experimentando y poder sacar algunos análisis y decir, bueno, si esto pasa así con los átomos, es muy probable que también así suceda en el espacio. Entonces ya tenemos bastante data y estamos bastante avanzados en ese punto. ¿Y qué pasa con la adoración solar? ¿Qué pasa con el romanismo? ¿Se acuerdan episodios anteriores que hablábamos de los santuarios? Hay un santuario romano y un santuario de Israel, y que si vamos a creer en el heliocentrismo, entonces quedamos de este lado del santuario. Si vamos a creer en los planetas y un sistema solar y un mundo redondo, nos vamos a quedar de este lado. Pues no. ¿Por qué? Porque una cosa es que sea misma forma, pero diferente fondo. ¿A qué me refiero? Satanás imita todo lo que hace Dios, todo lo que hace Cristo. Ustedes lo pueden ver en la Biblia. Siempre Él se hace llamar la luz, Él también se hace llamar
Por ejemplo, Jesús le llaman el león de Judá, pero también Jesús hace un ejemplo de decir, cuidado con Satanás que está como león rugiente. Entonces, qué interesante porque los mismos términos que se utilizan para Cristo, también los mismos términos se utilizan para Satanás. Entonces, algunos lo llaman como una dualidad, pero no es una dualidad, sí son dos cosas diferentes y lo vimos en los santuarios. Los santuarios tienen la misma forma, pero no el mismo fondo. Uno es Cristo, uno representa la vida y otro Satanás representa la muerte. Lo mismo va a pasar con la tierra. Misma forma, en ambos sentidos, diferente propósito. Es más, en la masonería, cuando la gente entran en un estado donde tienen un cuento donde está el planeta Tierra y una esfera celeste como la que ven acá. Entonces ellos se ponen sus guantes, se ponen sus cosas, su como monedero, que tiene el mismo símbolo de Gmail, porque ahí se ponen la correspondencia y todo eso. Se visten, se trajean, se ponen y de la nada ya están todos reunidos, cierran las puertas y cambian de estado. Entonces pasan del momento de la realidad de la Tierra al estado espiritual. Por eso es que ellos creen en la inmortalidad del alma, porque supuestamente ellos se comunican con espíritus, o con muertos, o con lo que sea. Entonces pasan de este estado a este otro estado. Interesante, porque regresamos a la misma analogía del santuario. Tienen la misma forma, porque en el otro santuario también nosotros nos conectamos con el Espíritu Santo. Y en ese otro santuario se conectan con otros espíritus. Entonces, es la misma forma, solo cambia el fondo. Entonces, si te están diciendo que de este lado es redondo, es porque es muy probable que también el de nosotros sea redondo. Entonces no cambian, no puede haber tierra plana, pero entonces es una dialéctica. ¿Qué quiere decir una dialéctica? Yo ya los había explicado en unos seminarios anteriores y si no pueden ver la de la batalla de la mente, ahí explico todo esto sobre la dialéctica. Pero para resumírselos es de que todos se culpan, todos dicen ese es el enemigo, no, el otro es el enemigo, pero si se dan cuenta es el mismo, no cambia. Entonces, recuérdense que Satanás él es un engañador, es el que confunde. Entonces crea una confusión o una dialéctica para lograr un objetivo. ¿Cuál es este objetivo? Pero antes veamos un ejemplo que me llamó mucho la atención de Gloria Álvarez, que menciona a ella. La verdad es que hoy por hoy yo me siento muy huérfana ideológicamente y me molesta este maniqueísmo donde o estás con Trump y con Putin y con Milei y con Bukele y con Giorgia Meloni o estás con Chávez y Maduro y Castro y el socialismo del siglo XXI. Y la verdad, yo lo que veo en estos ambos extremos es un totalitarismo donde no hay libertad de mercado, no hay libertad de pensamiento y hoy más que nunca siento que estamos como en los años 30, previo a que viniera la Segunda Guerra Mundial, o estabas con Stalin o estabas con Hitler y la verdad es que yo no me siento cómoda defendiendo uno de los dos totalitarismos, ¿no? Yo tampoco. Sí, por eso estamos aquí. Y yo soy de esa época. Sí, claro. Del hippie de los 60. Y te agradezco. Interesante porque ella está hablando de un tema de dialéctica. Porque ella dice, bueno, si no soy socialista, entonces soy capitalista. Y si no soy capitalista, entonces soy socialista. Entonces, ¿por qué nos tienen que encajar en un grupo cuando no pertenecemos a ninguno de los dos? Ella lo está poniendo desde la perspectiva de la política, pero esa es una dialéctica realmente. Lo mismo pasa con este tema religioso. Y ahorita se los explico mejor. Entonces, ¿quiénes son los culpables que crean esta dialéctica? Y son los mismos de la NASA. Es más, NASA en hebreo significa engañar. También la NASA está compuesta por masones. ¿Se acuerdan de lo que hablamos en el episodio anterior de la batalla de la mente? Ellos se encargan de crear esta dialéctica porque vienen de los caballeros templarios. De los templarios nacen los masones, de los masones nacen los Illuminati, y el principal objetivo de los Illuminati es confundir a las personas. Crean un montón de teorías, pero es para desviar del punto donde ellos no quieren que vos estés y te quieren enviar hacia otro punto, creando batallas. Le llaman la tesis y la antítesis para lograr su síntesis. Es como Real Madrid y Barcelona. Uno es la tesis, el otro la antítesis, pero la síntesis, ¿qué es? Que a todos les gusta el fútbol. Ahí el que sale ganando es el fútbol. No importa si pierde el Barcelona o si pierde el Madrid.
el que gana es el fútbol. Entonces lo mismo hacen ellos. Ellos crean la tesis y la antítesis. ¿Qué quiere decir? Ellos crean a los terraplanistas. O sea que la misma NASA ha creado los mismos terraplanistas. Ahorita les explico por qué. Para empezar, también ellos, las misiones con nombres de dioses paganos. Las misiones de la luna de antes se llamaban Apolo, el dios del sol. Y las misiones que están para el próximo año, Artemisa es la diosa de la luna. Y a partir del próximo año se van a volver a mandar gente a la luna. Entonces, qué interesante que estos dos, que eran hermanos en la mitología griega, vuelven a relucir ahorita para otro viaje de la NASA. Entonces, de estos mismos que engañan y creen en sus dioses paganos, porque son masones, también van a tener otra vez otro lanzamiento con una diosa pagana. Y es súper interesante porque hay un montón. Ustedes pueden encontrar cualquier cantidad de información de esto, que es muy evidente donde hay videos falsos de la NASA. Pero lo hacen adrede. Porque ustedes pueden ver, ellos hacen esos viajes de gravedad cero que acabamos de ver ahorita. ¿Cómo es posible que supuestamente están en la estación internacional y están colgados con cuerdas? Se pueden ver las cuerdas. Algunos se pueden ver la pantalla verde, otros se ven que están sumergidos porque dicen, estoy en el espacio soldando algo en un satélite y de la nada se mira una burbuja pasar. Entonces yo no sabía que en el espacio había agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso no quiere decir que ellos no hayan llegado al espacio, claro que sí. Es el tema de que lo que nos están enseñando a ellos es que nosotros creamos que ellos son falsos para nosotros empezar a creer en el terraplanismo. Entonces ellos crearon su propia dialéctica para que nosotros nos desvíen hacia donde a ellos les interesa, pero eso no quiere decir que no hayan ido al espacio. Entonces el objetivo de la NASA es crear esa dialéctica donde tienen noticias falsas, noticias verdaderas, pero ellos conforman esa propaganda para que nosotros quedemos del lado donde ellos quieren que nosotros quedemos. Entonces esta es la trampa que ellos nos están poniendo. Por ejemplo, próximamente van a haber vuelos al espacio tripulados por turistas, por personas común y corriente como nosotros, no necesariamente astronautas. ¿Qué pasa si hacen eso? Sale alguien con su teléfono, le toma foto a la Tierra y demuestra que la Tierra es redonda. ¿Cómo quedan los terraplanistas? ¿Qué pasa si el otro año que se va a hacer este viaje de Artemis, alguien también toma fotos y logra demostrar, no solo que llegaron a la Luna otra vez, ahora con la tecnología que tenemos, y vuelven a mostrar la Tierra y es redonda? A todo esto, paréntesis, hablamos de la Antártida, la Luna, esos son los otros dos próximos episodios porque son temas muy largos, porque la gente dice que la Antártida es una mentira por lo que vimos la Tierra plana y también por el falso alucinaje. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco porque son temas muy extensos y vamos a ir desmintiendo cada uno en esta serie de misterios, pero ahorita vamos a empezar con el básico que es de la Tierra plana. Sin embargo, la NASA se ha encargado de hacer esto. Entonces imagínense esta trampa que nos pueden poner y todavía el Starlink. Ya vimos que la gravedad sí existe porque existen los satélites. Ya hay gente que cuenta con la tecnología Starlink. Aquí en Guatemala yo he visto gente que tiene internet de Starlink. Y todavía me dicen, es que es raro que llegue la señal porque a veces hay señal y a veces no, pero es porque está dando vueltas esa cosa. Entonces, ¿cómo va a estar dando vueltas si supuestamente estamos en una tierra plana? No te debería de llegar 100% señal, ya que debería estar girando sobre tu cabeza. Y no, ¿por qué? Porque está del otro lado del planeta y después regresa acá, entonces te vuelve a llegar señal, se va. Te vuelve a llegar señal, entonces lo que necesita Elon Musk es lograr crear una red de satélites para poder darte internet y señal gratis, que algún día lo va a lograr porque cada ratito está subiendo con SpaceX, están subiendo estos satélites para que algún día todo el mundo acceda a internet gratis en lugares que todavía no llega a internet. Entonces, si ya existe esa tecnología, significa que la Tierra es redonda, significa de que ellos van a volver al espacio, porque si no, porque Jeff Bezos o Richard Branson estarían invirtiendo en eso, igual que Elon Musk. Y todavía sí, y no lo puse en una diapositiva, hay una fuerza espacial que inauguró Trump hace años en su primera presidencia, y ahorita en la segunda presidencia le va a volver a meter inversión a eso. Si no fuera cierto, ¿por qué entonces gastarías tanto presupuesto en eso? ¿Y por qué sí se están haciendo todos esos proyectos y esos experimentos? Algunos dicen, ¿te has dado cuenta que un cohete cuando sale de la atmósfera no se va recto, sino que se va redondeando porque se va a topar con el domo, entonces tiene que redondearlo? También el tema de la gravedad. Vimos que Júpiter atrae, por su masa, la fuerza de gravedad atrae a los meteoritos. ¿Qué hacen estas naves espaciales? No se van a gastar la gasolina
porque recuérdense que no son distancias cercanas lo que tenemos ahorita, los planetas, la Luna, el Marte y todo eso, sino que ellos lo que hacen es ahorrar gasolina al salir curveado para agarrar la misma gravedad del planeta, y en la misma planeta Tierra juega como beisbolista, agarra como que si fuera este cohete la pelota y lo lanza, y la misma gravedad, como estás en el vacío, te va a dar el triple de velocidad sin necesidad de usar gasolina. Así fue los primeros viajes de Apolo, y así lo van a seguir haciendo, pues. Entonces, ese es el tema ahorita. Esas cosas sí existieron y próximamente van a volver a hacerlo. Entonces, ¿quiénes quedan mal? Los terraplanistas, que casualmente son cristianos. Si ustedes ven todos los foros, todos los terraplanistas se agarran de la Biblia, con los versículos que les enseñé, todos. Entonces resulta, y no solo en iglesias evangélicas, en iglesias católicas y hasta en iglesias adventistas, he notado que muchas de estas personas han llegado a creer en esto. Y es obvio, uno puede caer porque hay evidencia matemática, que era lo que se los puse desde un inicio, y es algo que me gustó de este chavo que es científico, que él dijo, no hay que ver a nadie más, porque es una teoría que hay que poner a prueba, pero como buen científico hay que ponerla a prueba, no burlarse de los demás, porque a veces los que creen que la Tierra es redonda y se burlan de los terraplanistas, llegan con mucha soberbia, pero en vez de escucharlos y decirles, no, mira, te voy a orientar, es por acá, a veces nos dejamos llevar por el fanatismo y otros por la soberbia, y ahí es donde existe el choque. Cuando deberíamos de entrar en una discusión para el aprendizaje, sobre todo aquellos que nunca entendieron física fundamental, que yo conozco mucha gente que ahorita están graduados, son diseñadores, son chefs y todo eso, y creen en la Tierra plana. ¿Por qué? Porque nunca entendieron bien física, no entendieron cosas que eran súper importantes. Entonces, muchos de estos se agarran de la Biblia para defender que la Tierra es plana, pero ya vimos anteriormente que en otro versículo, hablándolo desde el punto de vista de la física, ese versículo de Job te está dando a entender que la Tierra sí existe desde un ángulo esférico. Entonces, y en Daniel 11 es interesante porque nos dice lo que trama Satanás. En Daniel 11:31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán, ¿qué? El continuo sacrificio. Pondrán la abominación desoladora después. Entonces, ¿cuál era el continuo sacrificio? Pues esto, donde tenemos los panes que representa la Biblia, el incienso que representa la oración y el candelabro que representa el testimonio del Espíritu. Entonces, si yo quiero atacar la Biblia, si yo quiero quitar el continuo sacrificio, que eso va a suceder ahorita en el futuro, yo necesito hacer que la gente, los que leen la Biblia, se vean mal. ¿Con qué lo hago? Con la teoría de la evolución, que lo vimos en los otros episodios anteriores, con otros temas como estos de la NASA, con terraplanistas, para decir que son un peligro los cristianos porque ellos son los terraplanistas. Entonces los van a asociar, así como dijo Gloria Álvarez. Si digo que si digo que no soy capitalista, me tiran de una vez al socialismo, pero si digo que no soy socialista, me tiran de una vez al capitalismo. Yo, ninguna de las dos. Yo soy centro, yo soy libertaria, dice. Yo, qué interesante, lo mismo somos nosotros. Nosotros somos cristianos, pero no por eso me van a meter en la misma sopa que los terraplanistas, cuando hay muchos cristianos, o sea, sí son cristianos genuinos, pero que creen en esto. Entonces, ¿qué van a hacer? Y se defienden con la Biblia, no se defienden con otra cosa, porque como no pueden explicar un montón de cosas científicas, entonces se agarran de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tampoco dice eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo vengo y digo, es que yo soy cristiano, entonces rápido me van a decir terraplanista. Tu libro ficticio que no cree en la evolución ni cree en la tierra redonda. Entonces, ¿por qué? Porque se tiene que cumplir lo de Daniel 11. Tienen que atacarnos la Biblia, tienen que volvernos a quitar la palabra de Dios para los últimos tiempos. Entonces, interesante, ¿verdad? Entonces, todo esto ya se venía preparando y esa es la trampa que nos van a tener. Entonces, conclusión, y aquí ya ando experimentando con la inteligencia artificial, está quedando bien chileno, miren. Nos están incriminando porque mientras ellos le dan la mano a los científicos, por el otro lado tiran la Biblia a la basura. Eso es lo que está buscando la NASA. Entonces la NASA ha creado una dialéctica en donde impulsa videos falsos como para sabotearse, pero es para que los que leen la Biblia
sean los que pongan en peligro el conocimiento. Y si ponen en peligro el conocimiento, los van a tachar de fanatismo, de extremistas, y nos van a empezar a censurar la información, y entre eso censurar la palabra de Dios, la Biblia. Entonces una reflexión aquí está en Proverbios 2:6, dice: porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No lo vamos a encontrar de la NASA. La NASA se hace vender como que es la ciencia, como que ellos son los que son la última palabra del mundo. Es más, la NASA se puede confundir y la gente dice: no, pero es que es la NASA. Pero si la palabra de Dios dice algo que no les hace sentido, no, eso sí es falso, eso sí es ficción. Cuando realmente la palabra de Dios es la verdad, y ellos solo buscan engañarnos, hasta su mismo título lo dice, y sus mismos dioses paganos que ponen en todas sus misiones. Entonces, no se pierdan, el próximo episodio va a ser el martes 22 de abril, y se va a llamar La Antártida, que vamos a hablar de lo que nos quedó pendiente, y 2 semanas después vamos a hablar del falso alucinaje. Si habrá sido realmente falso o no, parte de la serie de misterios. Entonces no sé si hay alguna duda, algún comentario. Bye.